inicio a la clase con algunas recomendaciones, ¿sí? El material ya lo tienen a disposición en la plataforma, lo pueden descargar. Habíamos señalado que lo que es Civil 1 nos vamos a manejar en base a las diapositivas, lo que es Civil 2 vamos a reproducir el texto. No me acordaba dónde. Lo que es Civil 3 también vamos a manejar el texto. Lo que es Civil 4, Civil 5, Procesal Civil, lo que va a ser el tema de diapositivas. Y práctica forense civil, la recomendación, tomen buenos apuntes. ¿Sí? Bien. El área civil no es complicada, solamente es amplio. Entonces, si nosotros estudiamos con detenimiento, con tiempo, no van a tener ningún problema en el examen. Solamente lo van a sentir largo, pero lo van a poder absorber sin ningún problema. ¿Sí? Vamos a tratar de desarrollar lo más importante. Lo que quiere decir que hay diapositivas que posiblemente no las vamos a ver y hay otras que las vamos a pasar recto. ¿Sí? Evidentemente no podemos pues comprimir 3 años y medio de civil, ¿no es cierto?, en 5 clases. Bueno, son 10 clases, ¿no? Por más que sean maratónicas de 4 horas cada una de ellas, pues imposible, ¿no? Vamos a procurar terminar todo el avance que tenemos acá en las diapositivas. Generalmente tenemos éxito en Civil 1, en Civil 2, pero ya en Civil 3 se nos hace la cosa larga, y en Civil 4 ya vamos arrastrando y finalmente no podemos, ¿no? Pero bueno, por eso es que ustedes tienen que estudiar de lo que ya tienen en plataforma, de lo que ya han avanzado pues en todos los semestres pasados, y esto solamente es un pequeño recordatorio. ¿Con qué vamos a empezar? Con lo más básico, que seguramente ya lo han visto en todos los otros módulos. Aunque ustedes no crean, el tribunal hace esta pregunta. Entonces no tenemos que desestimarla porque hemos visto buenas exposiciones donde lamentablemente el estudiante no puede dar una definición de lo que es derecho, ¿no? Algo tan central, una palabra que tiene tantas acepciones o significados, pueden dar incluso diferentes definiciones y van a acertar, no es que van a estar tan desviados de la realidad. Pero vamos a desglosar desde la palabra, ¿no? La palabra derecho viene del latín directum. ¿Qué significa esto? Enderezar, alinear, seguir el camino recto, ¿no? Evidentemente nosotros lo asimilamos como una regla de conducta social, ¿no? Entonces la palabra derecho en realidad es una palabra que está enfocada a la existencia de una rama, una disciplina, una ciencia jurídica. ¿En pos de qué? En pos de lograr identificar los fines más justos y elevados. Hay premisas universales de la justicia, de la solidaridad, del respeto a los demás, ¿no? Cosas que por ejemplo lo han debido ver en la materia de introducción al derecho. Una definición en sí de lo que es derecho, la típica definición, ¿no? Producto cultural contenido en normas generales y coercibles. ¿Por qué es un producto cultural? Porque esto solamente está en nuestra mente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos somos los únicos capaces de crear, hacer cumplir una existencia prácticamente material de lo que es el derecho. Un animal, por ejemplo, no tiene ni la más mínima idea de que el derecho existe, ¿no? Si viene, no sé, pues un animal salvaje, con seguridad nos va a comer a todos sin pena ni gloria, seamos grandes, chicos, niños, mujeres, no le interesa, ¿no? Evidentemente va a atacar posiblemente al más débil, vamos a ver. Está quebrantando una premisa universal del derecho a la vida, sí, pero es un animal, no tiene raciocinio. Por eso se dice también que el derecho es idealista, ¿no? Solamente está en nuestras mentes, nosotros que somos seres capaces de razonar. ¿Qué es el fenómeno de la coercibilidad? La coercibilidad es pues la fuerza. Lo que quiere decir que todos estamos obligados por regla general a cumplir con lo que está establecido en el derecho, en la norma, en la ley, ¿no? ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que, mírense ustedes, están aquí sentados tranquilos, con seguridad, pueden poner ahí sus equipos, qué sé yo, celular, computadora, pueden traer dinero en el bolso, y inclusive, ¿no es cierto?, su integridad física está a salvo. Esto nos permite que nosotros podamos vivir en paz y tranquilidad, ¿no? Bueno, entraremos a las divisiones del derecho.
Por un lado tenemos lo que es el derecho público y por otro lado tenemos el derecho privado. El derecho público tiene que ver con el Estado, ¿no? Sea interno, sea externo, sea privado, sea internacional, tiene que ver directamente con el Estado. Fíjense esta gran diferencia. Cuando nosotros veamos una definición de lo que es el derecho civil, para empezar, el derecho civil se encuentra dentro del derecho privado, ¿no? Y si hablamos nosotros de lo que es el derecho procesal civil, vamos a encontrar que el derecho procesal civil en realidad no se encuentra dentro del derecho privado, sino más bien se encuentra dentro del derecho público. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué el derecho procesal civil está dentro del derecho público? Porque el Estado es el único que tiene esa atribución de poder hacer justicia para nosotros, ¿no? Hay un artículo muy importante, el artículo 1282 del Código Civil señala que la justicia por mano directa, por regla general, está prohibida. Y cuando nosotros escuchemos esa palabra de regla general, esto significa que hay ciertas excepciones, ¿no? Las excepciones estarán en el artículo 985 y 986, hablando de la legítima defensa y el estado de necesidad. Pero bueno, el derecho civil está dentro del derecho privado porque regula las relaciones entre particulares. El derecho procesal civil está dentro del derecho público porque es el Estado el que interviene para solucionar los conflictos. ¿Qué es el derecho civil? Señores, el derecho civil, contexto, no es la definición. El derecho civil es el derecho común por excelencia, ¿no? Es el derecho supletorio, es la columna vertebral del derecho. Sean ustedes abogados penalistas, constitucionalistas, sean abogados que se dedican al área familiar, al área niño, adolescente, si no manejan el derecho civil y el derecho procesal civil, están perdidos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el más amplio, el más extenso, el más estudiado, el más desglosado, el más debatido. Por eso es el derecho común, ¿no? Por eso, en las otras ramas, cuando nosotros encontremos un vacío, una oscuridad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al derecho civil, ¿no? No hay otra. Por lo tanto, querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, es trascendental, incluso para si ustedes dicen, no, yo voy a concursar o más adelante quiero ser notario de fe pública, es algo más tranquilo, si no manejan el derecho civil y el derecho comercial y familiar en ese caso, pues están perdidos también, ¿no? Bien, por eso es el derecho supletorio, por eso es el derecho común, por eso es uno de los más importantes. Siempre digo yo, es la madre del derecho, porque el derecho no tiene padre, por cierto. Bien, tenemos algunas figuras que las han debido ver en derecho romano, ¿no? ¿De dónde aparece el derecho civil? Bueno, se entiende que hablamos del jus civilis por un lado y del jus gentium por otro lado. ¿Qué era el jus civilis? Se entiende que el jus civilis era ese derecho que era aplicado para los ciudadanos romanos, los netos romanos, ¿no? Mientras que el jus gentium era el derecho aplicado para los extranjeros. Sabemos que pues, el Imperio Romano ha crecido abismalmente, ha conquistado, ¿no es cierto?, a otros pueblos, lo que quiere decir que esos otros pueblos formaron parte de Roma, pero no eran ciudadanos romanos del todo, ¿no? Por eso había esa distinción. Pero esto solamente está a título de antecedente, no creo que lo preguntemos ni en el examen, ni tampoco en la defensa. Aquí tenemos otra definición sobre lo que es el derecho civil. El derecho civil es una rama de derecho privado constituido por normas que reglan las relaciones y situaciones jurídicas relativas a la personalidad individual y colectiva, a la apropiación de bienes, al aprovechamiento de servicios y a la protección de los derechos. Yo no sé si se han dado cuenta, pero esta definición tiene mucho que ver con los libros del Código Civil. Algo que también tienen que manejar a cabalidad, ¿no? Nuestro Código Civil, el actual Código Civil vigente de la década de los 80, ¿no es cierto?, el Código Avance, está compuesto por 5 libros, los cuales ustedes tienen que saber prácticamente como conocimiento general, como cualquier estudiante de Derecho, ¿no? Hablamos del libro primero, personas, libro segundo, bienes o derechos reales, libro tercero, obligaciones y contratos, ¿no es cierto?, libro cuarto, sucesiones, y el libro quinto, ¿se acuerdan?, del ejercicio, la protección y la extinción de los derechos patrimoniales.
Entonces, la definición que ustedes ven acá es como que combinadita, ¿no? Porque nos pone cuestiones del libro primero, nos pone cuestiones del libro quinto, nos pone cuestiones del libro tercero, ¿no? Todo, pero con otras palabras. Es difícil encontrar una definición del derecho civil, ¿no? Aquí tenemos más, ¿no? Rama del derecho privado, que estudia las instituciones y normas que regulan las relaciones jurídicas que se forman entre las personas particulares y naturales o colectivas. Bueno, no nos olvidemos que el Estado también puede bajar a nuestro nivel a lo que es una persona de derecho privado, ¿no? Cuando el Estado baja a nuestro nivel. ¿En qué momento el Estado va a bajar a nuestro nivel? Contrato, empresa privada. Claro, la celebración de contratos, ¿no? Por decir, yo tengo una casita media amplia, grandecita, y vienen pues del Servicio de Impuestos Nacionales y me dicen, queremos alquilar su vivienda, hemos estado viendo, queremos abrir una sucursal, qué sé yo, ahí está. Voy a bajar al nivel, bueno, el Estado va a bajar al nivel de una persona de derecho privado. Mucho cuidado porque ahora con el tema de la competencia, en caso de haber controversia, ya hay muchas disyuntivas si vamos a ir a un juez en materia civil o como el Estado es una persona de derecho público, vamos a ir a la vía contenciosa administrativa, ¿no? Bueno, se entendería que como ha bajado nuestro nivel, debería ser un juez en materia civil. Y en otro tipo de contratos, cuando hablamos de una adjudicación, de una carretera, ¿no es cierto?, de alguna obra de impacto, bueno, pues ahí nomás tendrá que ser dentro de lo que es el derecho público. El derecho como objetivo. Lo que pasa es que se ve al derecho como derecho subjetivo y tenemos al derecho como el derecho objetivo. ¿Qué pasa cuando hablamos del derecho objetivo? Bueno, es como ver al derecho como una cosa, ¿no? Y si la vamos a ver como una cosa, ¿dónde estaría? Estaría pues en la Constitución, física y materialmente hablando, en el Código Civil, en el Código Penal, procesal civil, procesal penal, laboral, constitucional, ¿no? Prácticamente cuando hablamos como objeto hablamos de ese conjunto de normas generales, obligatorias, coercibles, que se supone que han emanado de una autoridad competente. Miren que es casi la misma definición de lo que entendemos por ley, ¿no? Cuando hablamos de ley es casi lo mismo. Solamente que cambiamos aquí una palabrita porque decimos regla de conducta social, ¿no? Obligatoria, coercible, emanada por una autoridad competente, ¿no? Entonces, técnicamente se dice que el derecho objetivo es esto que tienen acá en la mesa, ¿no? Nuestras leyes, nuestras normas positivadas, escritas. Y por supuesto que tienen distintas fuentes. ¿Qué pasa cuando hablamos de derecho subjetivo? Sujeto, persona, ¿no? ¿Qué nos dice Guillermo Cabanela? Se dice que el derecho subjetivo es la facultad individual de proceder o no, de modificar lo establecido o mantenerlo dentro de los límites pues que la propia ley establece, ¿no? Entonces, derecho objetivo, eso que está ahí en la mesa. Derecho subjetivo, la facultad que yo tengo como persona para poder ejercer, buscar la tutela, la protección de dicho derecho. ¿Cómo más se divide el derecho? Tenemos por un lado el derecho natural y por otro lado el derecho positivo. ¿Cuál es el derecho natural? Bueno, se supone que el derecho natural es aquel que ha inspirado a nuestros legisladores, ¿no? Lo que quiere decir que hablamos de premisas universales. Prácticamente podríamos decir que el derecho natural está compuesto por los principios. Y no estoy hablando de historia, de inicios, sino que estoy hablando de lineamientos, directrices, líneas, matrices sobre las cuales se basa una determinada norma jurídica. Nosotros ya debemos tener la capacidad de desglosar estos principios, porque por un lado están aquellos que se llaman así, ¿no? Los principios generales del derecho, premisas universales que generalmente se encuentran inclusive en latín, ¿no? Por ejemplo, el pacta sunt servanda, ¿no? Por ejemplo, el iura novit curia, ¿no? Y otras, una infinidad que están en ese sentido. Y por otro lado están los otros principios, ¿no? Que ya tienen que ver directamente con la configuración de una rama del derecho, ¿no? Y de una norma. Si ven el Código Procesal Civil, artículo 1, principios. Familia, artículo 6, parte sustantiva, parte adjetiva, 220. Niño, adolescente, artículo 12 en la parte adjetiva
y 195 creo en la parte adjetiva, la otra la sustantiva, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería el derecho natural? Este se entiende que está constituido por esos principios puros que van en lo justo, en lo correcto, ¿no? Donde prácticamente el legislador toma como base para ya escribir las normas, ¿no? Ese es el derecho positivo. El derecho positivo es el que está vigente, es aquel que se encuentra pues actualmente aplicándose. No ha sido derogado, no ha sido abrogado, que son formas de cómo dejar sin efecto pues una ley, ya sea en su totalidad, ¿no? O ya sea simplemente de forma parcial. Derogación, forma parcial. Abrogación, forma total, ¿no? Y se entiende que este derecho, como está escrito, pues tiene que ser cumplido de forma obligatoria. Más adelante, cuando estemos en procesal civil, vamos a ver que tiene más jerarquía, si el derecho o el principio. ¿Cómo se clasifica el derecho positivo? Decíamos que por un lado tenemos al derecho público. ¿Dónde está? ¿Dónde entra el derecho público? Aquí entra el Estado, ¿no? Es decir, que es el Estado que se relaciona posiblemente con otros estados, pues el Estado que se relaciona con extranjeros, ¿no? Esto tiene mucho que ver con, como por ejemplo, el derecho administrativo, ¿no? Entonces, conjunto de normas jurídicas que rige el Estado en sus relaciones con particulares o con otros estados, en búsqueda del interés superior del particular, ¿no? ¿Cuáles serían las ramas que forman parte del derecho público? Bastante. Tenemos por un lado todo lo que es procedimiento, procesal, civil, penal, laboral, familiar, todo entraría dentro del derecho público, además del derecho penal, ¿no es cierto?, y el derecho internacional público. ¿Y otros? ¿Qué pasa con el derecho privado? Ese es de nosotros, ¿no? Entonces estamos haciendo referencia a aquel conjunto de normas jurídicas que en realidad se encarga de regular las relaciones entre nosotros los particulares, ¿no? ¿Qué ramas o disciplinas se encuentran dentro de este? Podemos decir el derecho de familia, ¿no? No así el derecho procesal familiar. Podemos decir el derecho civil, por supuesto. También el derecho internacional privado y el derecho comercial. Tenemos otras clasificaciones más que van de por medio, ¿no? En el derecho civil hay un contenido de normas jurídicas, ya hemos visto derecho objetivo, y también hay un contenido de normas que confiere facultades a las personas, el derecho subjetivo. Desde este punto de vista entra esta otra gran clasificación. Tenemos por un lado derechos patrimoniales y por otro lado los derechos extrapatrimoniales. Veamos si está aquí desarrollado, si no yo lo voy a hablar. Sí, está. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales? Se entiende que los derechos patrimoniales son todos aquellos que son susceptibles de una tasación económica, ¿no? Aquí la gran importancia del dinero. El dinero constituye en una regla de medida para llegar a establecer pues, el cumplimiento de obligaciones o indemnizaciones o responsabilidad. Dentro del derecho patrimonial, ¿qué tenemos? Si nos vamos a los libros del Código Civil, entraría pues el libro segundo, entraría el libro tercero, ¿por qué no el libro cuarto? Porque hablamos de una transmisión, ¿no?, de obligaciones también con el fenómeno de la sucesión y también el fenómeno de la prescripción, la extinción, el ejercicio de los derechos patrimoniales, el libro quinto, ¿no? Entonces prácticamente todos, menos uno, el libro primero. Los derechos extrapatrimoniales, y ojo, otra vez esta palabrita, son aquellos que por regla general, regla general quiere decir que a veces sí se puede y a veces no se puede. Regla general que por lo general no, pues no. Por regla general son aquellos que no son susceptibles de una tasación económica, están fuera del comercio humano. Hablamos de aquellos derechos que son conocidos como derechos de la personalidad o atributos de la personalidad. ¿Por qué decimos por regla general no son susceptibles de una tasación? Porque excepcionalmente, cuando estos derechos son vulnerados, sí son susceptibles de una indemnización económica, ¿no? Si alguien daña mi dignidad,
delitos contra el honor, ¿no es cierto? Si alguien de repente mancha mi buen nombre, bueno, pues voy a poder yo activar por vía penal y ahí mismo voy a pedir un resarcimiento económico o inclusive me da la posibilidad de habilitar la vía civil por cuerda separada una vez que termine la penal para lograr la indemnización del daño ocasionado. Aquí tenemos pequeñas definiciones que luego no las vamos a repetir porque ya las estamos viendo aquí. Hablando de los derechos patrimoniales, ¿qué son los derechos reales? No lo vemos en civil 2, ¿no? Derechos de crédito, también lo vamos a ver en civil 3, derechos intelectuales en civil 2, derechos de sucesiones en civil 5. Solamente ustedes quédense con la enunciación, ¿no? Los derechos patrimoniales, derechos reales, obligaciones, contratos, sucesiones, etc. Pero las definiciones las vamos a ver más adelante. Los derechos extrapatrimoniales, eso sí lo tenemos que ver porque esta es la materia, ¿no es cierto? Hablamos de civil 1, hablamos de los derechos de la personalidad, ¿no? Conjunto de principios inherentes que son pues a una persona, a un ser humano. Por eso se dice que son atributos de la personalidad. Se entiende que estos derechos nos persiguen pues a donde nosotros vayamos y su aplicación es de forma indistinta, ¿no? Para todos es igual. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley, ¿no? En ejercicios, facultades y obligaciones, pero en sí todos somos distintos, ¿no? No somos iguales para nada, ¿sí? Esas pequeñas diferencias que hay que dejarlas pues claras. Ya sabemos que estos derechos no son susceptibles de una comercialización, un avalúo, pero en caso de damnificación, ¿no? Sí son susceptibles de que podamos pedir una indemnización. ¿Cuáles tenemos? Nombre, honor, intimidad, imagen, integridad física y otros. Esto del vínculo jurídico, olvídenlo, lo vamos a ver en civil 4. Sujetos de derecho, también. Relación jurídica, también. Y si lo estoy pasando es porque tampoco está en el examen, ¿sí? Y si tenemos que ser rápido es porque es bastante el material. También. Vamos con lo que es el derecho civil y el código civil. Aquí hay 2 o 3 diapositivas, solamente necesitamos un concepto que es el trascendental. Por un lado tendremos a lo que es el derecho civil, por otro lado tendremos a lo que es el código civil y más allá encontramos una definición sobre lo que es la compilación o recopilación versus codificación. Codificación. Hablar de derecho civil es sinónimo de, no es sinónimo de código civil. El derecho civil es una cosa, el código civil es una cosa distinta. Es más, se dice por ejemplo que nosotros venimos a la universidad no a aprender códigos, ¿no? Nosotros venimos a aprender la ciencia, la rama, la disciplina, en este caso del derecho civil 1 que tiene que ver con lo que son las personas, ¿sí? Ahora, hablando del tema de las personas, bueno, pues vamos a analizar temas del inicio de la personalidad, la extinción de la personalidad, capacidad, qué es personería jurídica, qué es personalidad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso se verá como ciencia, como rama, como disciplina. Por eso dice que el derecho civil, rama del derecho privado que regula las relaciones jurídicas entre los particulares, tales como en base a la coordinación, ¿no? En cambio, ¿qué es el código civil? Evidentemente, cuando nosotros aprendemos en la universidad la materia de derecho civil, ¿no? La ciencia, la rama y la disciplina, lo hacemos con apoyo de lo que es el código civil. Nosotros no basamos la educación en base a los códigos, porque imagínense, cuando salga el nuevo código civil, entonces todos quedarían ya total y completamente en offside, fuera de lugar, ¿no? Como nosotros aprendemos la ciencia, la rama, la disciplina, cuando se ponga en vigencia el nuevo Código Civil, no vamos a estar desorientados ni perdidos, porque hay conceptos que vengan, los códigos que vengan, jamás van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, el concepto de persona va a ser siempre el mismo.
Entonces, ¿qué es el Código Civil? Aquí hablamos de una agrupación orgánica, sistemática, armónica, ¿no es cierto? Que esto nos permite que nosotros, cuando busquemos alguna información, pues vayamos directamente a buscar en ese código. Entonces, ¿qué es una codificación? La palabra codificación viene de la voz latina codex, que significa nombre con el cual se conocía a la colección de constituciones imperiales de los romanos. Por eso teníamos el código de Justiniano, Gregoriano, de Teodosiano, ¿no? ¿Qué es codificar? Codificar es agrupar, ordenar sistemáticamente todas las disposiciones diferentes a una misma materia, ¿no? Lo que quiere decir que esto está debidamente organizado, estructurado, armado. Por eso es que nuestro país, por ejemplo, se ha inclinado por la vía de la codificación. Tenemos Código Civil, Código Penal, Código Procesal Penal, Código Procesal Civil. Y es muy curioso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un Código Procesal Constitucional, que es así. Y tenemos una ley del notariado que, ¿por qué se llamará ley del notariado? Que es un poco más amplia. Deberían haberle puesto directamente, no sé, pues, Código del Notariado o Código Notarial. Porque está en base a un mismo sistema de lo que es la codificación. ¿Cuáles son las ventajas de la codificación? El orden. La mayoría de los estados se ha inclinado por el fenómeno de la codificación. Hay otros países, por supuesto, que están en otro sistema, ¿no? Como el fenómeno del common law en base a lo que es la costumbre, y ellos manejan más que todo temas de precedentes y temas de compilación. ¿Qué es la compilación? Bueno, la compilación es el aglutinamiento, podríamos decir, de un contenido normativo en una rama específica que se lo hace de forma cronológica. Nada más aquí quedó el concepto. Fíjense, nosotros tenemos un sistema muy similar en el derecho laboral, ¿no? En derecho laboral sí tenemos una ley general del trabajo, tenemos un procedimiento, pero hace muchos años atrás ya se nos ha acostumbrado, ¿no?, a que cada 1 de mayo el presidente empiece a sacar normativa en base a decretos supremos que van en protección, ¿no es cierto?, de la clase trabajadora. Entonces, en materia laboral realmente hay una gran desorganización, bajo el entendido que tienes que estar ahí actualizados con todos los decretos que existen, ¿no? Y aquí es quién es el que sabe más. Porque todo esto solamente se agrupa de forma cronológica, conforme va saliendo. Entonces no hay una estructura, no hay un orden. Los antecedentes no los vamos a ver. 1804, cuando hablamos de codificación, ¿no? Hablamos del código francés, 1942 el italiano, viene el alemán, viene el suizo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tampoco. Esto sí. Han habido casos, no lo he visto acá, pero en otras universidades, donde el tribunal externo te pide que enumeres los libros del Código Civil y que además digas de qué artículo a qué artículo va, ¿no? Es una exageración, pero de todas formas ahí tienen el dato preciso en la pantalla. Podríamos decir que preguntan cuál es la estructura del Código Civil y uno tiene que enumerarla, poner el artículo. Pues sí, sin el artículo, porque no, es mucho ya, ¿no? Es mucho ya el tema del artículo. Ustedes el día de su examen de grado, ¿no es cierto? Nada,
tienen que entrar tranquilos, se supone que van a tener 1 hora para hacer su papelógrafo. Aquí hay estrategia, es estrategia pura, ¿no? Si yo conozco bien a cabalidad la pregunta, me voy a concentrar en la pregunta y punto. Es lo mejor que puedes hacer. Si desarrollas toda la pregunta en tu exposición y en tus papelógrafos, vas a dar lugar a que el tribunal te haga preguntas tan tontas como esta, ¿no? En cuántos libros está configurado el Código Civil. En cambio, bueno, depende de tu preparación también, ¿no? En cambio, si estoy perdido con mi pregunta, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer pues una introducción general de lo que es el derecho civil o el derecho procesal civil, ¿no es cierto? De los 30 minutos que tienen, 25 y 5 voy a destinar a mi pregunta que quién sabe ni la voy a contestar, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Desarrollan generalmente esto, ¿no? Voy a pasar a dar un concepto de personas, todo, o sea, hablando de derechos reales y desarrollan todo, cosa que al tribunal, el tribunal no te va a poder hacer preguntas sencillas, porque las preguntas sencillas ya las has expuesto tú en tu exposición. ¿Qué va a hacer el tribunal? Te va a meter preguntas más complicadas, ¿no? Entonces, las preguntas en el área civil son preguntas largas, precisamente para que ustedes, conforme vayan viendo la pregunta, vayan desarrollando y traten, como les digo, si están bien enfocados en su pregunta, pueden hacer 5 minutos de introducción o 10 minutos de introducción y el resto de los 20 minutos se abocan a su pregunta, para que así el tribunal tenga espacio de hacerles preguntas simples y sencillas. Esto es algo que tienen que manejar necesariamente, ¿no? Disculpe, doctor, ¿y algún ejemplo de preguntas que salen en el colegio de la cuando hay eso? Una por ejemplo. Una. Las más comunes. Muchas. Para que sepamos más o menos un método, ya que. Todas, si quieren. Las que se acuerdan. A ver, Ajá. es que hay preguntas que pueden ser muy simples y ustedes tienen que desglosarlas. Claro. Por ejemplo, desarrolle el esquema del proceso ordinario, ¿no? O sea, es una pregunta sencilla, pero tiene mucho. Tiene todo el esquema que ustedes ya lo saben, ¿no? Y lo han visto y tiene incluso un cuadrito y todo lo demás. Usted hace las preguntas. Obvio que soy yo que hace las preguntas, ¿no? Bien, por otro lado, por ejemplo, si fuera una pregunta de Civil 2, podría ir algo más o menos así, ¿no? Realice la definición de derechos reales como ciencia, rama, disciplina, de derechos reales como institución, la enunciación de los derechos reales, su clasificación y se encuentran bajo un sistema de números clausus y números apertos. Y eso es una sola. Se supone que la pregunta va dirigida a que ustedes la desarrollen en 30 minutos, Le hicieron mucho ¿no? daño. Entonces imagínense que yo le ponga pregunta, realice la definición de derecho real, ¿y qué más van a hablar? ¿No? En cambio yo ya les doy ahí clasificación, eso es muy sencillo. Cuando lo repasemos es mucho sentido común, ¿no? La clasificación es algo tan fácil como decir aquello que es mío y aquello que no es mío, pero ahí ya le tienes que dar el tinte jurídico, ¿no? Derechos que recaen sobre cosa propia, derechos que recaen sobre cosa ajena, ¿no? Y el único derecho real que recae sobre cosa propia, ¿cuál es? La propiedad, ¿no? Y lo demás ya te tienes que ir aprendiendo, pues hay una subdivisión que la vamos a ver y les vamos a hacer mapas conceptuales también cuando acabemos cada materia para que ustedes puedan desarrollar. Bueno, entonces, esto que está ahí es algo que lo tienen que saber porque este les va a ir de relleno, sea la pregunta que les toque en materia civil, así que traten de captarlo bien, ¿no? Inclusive, como les decimos, pueden hacer definiciones dependiendo de su preparación, les hemos dicho, ¿no? Con pros y contras. Fuentes de derecho. Imagínense ustedes una pregunta que diga desarrolle las fuentes del derecho. Pueden tirarse ahí fácilmente 45 minutos desarrollando esto, pero charlando, ¿no? O sea, miren, la palabra fuente, ¿dónde está el sentido común? Fuente, ¿no? La palabra fuente, ustedes tienen que hablar así como hace el profesor, la palabra fuente hace alusión a un lugar de donde surge, brota, emana un líquido. Lo que pasa es que tenemos que hacer rápido
rápido, porque si no somos rápidos no acabamos todo. Todo Pero rápido sale malísimo. lo mejor es que si pueden grabar en audio, así no les va a ocupar un gran espacio, pues grábenlo en audio, ¿no? Bien, decían, la palabra fuente, ¿no es cierto?, hace alusión a un lugar de donde surge, nace, brota, emana, ¿qué cosa? Un líquido. Piensen en la fuente de la plaza, y, aunque aquí en la plaza no hay fuente, creo, ¿no? En Sucre. Aún apenas tenemos decoración para los días festivos. Asimismo, se utiliza esta sinonimia para representar de dónde surge, de dónde nace, de dónde emana el derecho. Está bien que no hagan esta clasificación, esta es muy compleja, ¿no? Podemos basarnos directamente en lo que es la doctrina, la jurisprudencia, la ley, la legislación comparada, la práctica judicial, porque aquí está clasificado con más tecnicismo, ¿no? Pero bueno, dejarían En intentar- penal hemos hecho esa Ajá. ¿Sí? Hemos visto y preguntar. Ajá, pregunta de examen. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a repasar brevemente conmigo, ¿no es cierto? Pero nos vamos a ir directamente nosotros a desarrollarla más adelante cuando hablemos del derecho procesal. Que ya quitan. Estas son las definiciones que nos interesan, ¿no? La costumbre. Postulante, señale usted qué entiende por costumbre. No basta la pizarra y Está comiendo. Yo hice, lo hice ese concepto penal. a ver, cante. ¿Qué hizo el penal? La. Bien, ¿qué vamos a decir nosotros? Mira, aquí hay una definición, pero nosotros también tenemos la propia, ¿no? Observancia constante y uniforme de una regla de conducta de los miembros de una sociedad que responde a una necesidad jurídica. ¿Qué van a hacer ustedes? Charlar, ¿no? Es decir, ¿qué es la costumbre? Son todos aquellos actos constantes y uniformes que realiza o que se realiza dentro de una determinada sociedad. Los cuales, por su reiteración, se convierten de realización obligatoria. Dando respuesta así a una necesidad jurídica. Dando así. Dando respuesta así a una necesidad jurídica. Y ahí le ponen, la costumbre es más fuerte que el amor, dice, ¿no? Para rematar. Es verdad. Por eso te ponen. Ya me dijo. Esa voz de la experiencia, ¿no? Uno habla por experiencia. La ley. ¿Qué tenemos que tratar de fijar de la ley? Uno, que es obligatorio. Otro, que es permanente. Otro, que se supone que es una autoridad que la ha emitido, que ha sido legítimamente posesionada. Nos falta el toque principal, regla de conducta social. Ahí ya tenemos nuestra definición armada. ¿Qué es la ley? Es toda aquella regla de conducta social, de cumplimiento obligatorio, coercible, de carácter permanente, emitida por una autoridad legítimamente posesionada. Y ahí ustedes mándense la parte, pues cosas que conozcan, que han visto, ¿no? Por ejemplo, se establece por regla general que la ley es de carácter permanente, ¿no? Pero hemos visto que hay leyes que están en vigencia provisional. Por citar un ejemplo, la ley 247, la ley de regularización de derecho propietario, la cual tenía en sus inicios una duración planificada solo de 4 años. La misma que por su éxito ha sido ampliada, prorrogada, y bueno, a la fecha estamos en una incertidumbre porque al parecer la última prórroga ha sido realizada fuera de tiempo
lo que quiere decir que por un tecnicismo esa ley ya dejó de estar vigente. Esto lo vamos a ver, creo, cuando... Bueno, son características importantes, ¿no? El tema de la irretroactividad de la ley. Ya sabemos que por regla general la ley rige para el porvenir, para lo venidero. Excepcionalmente, una ley puede tener carácter retroactivo. Se entiende que antes solamente hablábamos de este carácter retroactivo en materia laboral, cuando está expresamente señalada por la ley, y en materia penal cuando beneficia, ¿no?, al imputado, acusado, al delincuente. Y no nos olvidemos que, por ejemplo, ahora los delitos contra el Estado, ¿no es cierto?, corrupción, pues también son incluso hasta imprescriptibles, ¿no? Y pueden ir para atrás. En materia civil, Hay un fenómeno muy interesante, ¿no? En materia civil no, pero fíjense ustedes, en la época de la pandemia, cuando entramos a cuarentena rígida, se estaba trabajando en una ley para bajar los alquileres al 50%, ¿no? Por el tema de la cuarentena. Pero como era idea de un lado y el otro lado tenía que neutralizar las buenas ideas del otro lado y viceversa, el ejecutivo era uno, ¿no es cierto?, y el legislativo era otro, esa ley salió después, cuando terminó ya la cuarentena, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Se supone que se aplica de forma retroactiva? Fue todo un dilema. Las leyes son de orden público. Esta palabra orden público es algo también que tienen que ustedes saber y conocer muy bien. ¿Qué es el orden público? Orden público significa cumplimiento obligatorio. ¿Cuál es el fundamento del orden público? ¿Por qué es el cumplimiento obligatorio? Para todos. Porque se entiende que vamos a beneficiar a la colectividad por encima del perjuicio del particular. como una utilidad pública. Sí. Como el beneficio de- Como una no es reversión, expropiación. Que lo vamos a ver, ojalá en Civitos. Incluso, y este artículo nos cae como anillo al dedo, porque en el nuevo Código Procesal Civil precisamente tenemos figuras de orden público. ¿Alguien tiene su Código Procesal Civil, artículo 5, por favor? Procesal Civil, no Código Civil. Artículo 5, normas procesales. Sí, por favor. Las normas procesales son de orden público y en consecuencia de obligado acatamiento, tanto por la autoridad judicial como por las partes y eventuales terceros. Suficiente, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hablamos, por ejemplo, de las normas que están en el Código Procesal Civil, son de orden público. ¿Qué significa orden público? Cumplimiento obligatorio. ¿Cuál es el fundamento? De que esto va en beneficio de la colectividad y no importa que vaya en perjuicio del individuo. Tenemos aquí algunos conceptos que no entran al examen, pero no está de más que lo veamos, ¿no? ¿Qué es el acto jurídico negocial, ¿no? El acto jurídico negocial puede venir del producto de una o varias voluntades, ¿no? Por ejemplo, puede existir la creación de un acto jurídico unilateral, el testamento, ¿no? El testamento es unilateral, es formalísimo, es personalísimo, es efectos post-mortem, ¿no? No hay un fenómeno de interacción con el beneficiario, porque es más, si yo le dijera, por ejemplo, a Pecho que le voy a dejar mi motocicleta, seguramente mañana voy a aparecer muerto, peor que es policía, me va a matar bien, ¿no? Entonces, prácticamente no hay esa
ese convenio de por medio, no hay esa bilateralidad, ¿no? ¿Cuándo habla bilateralidad? Cuando hablamos, por ejemplo, de un contrato de compra-venta, porque también hay contratos unilaterales, ¿no? Por ejemplo, la donación. Cuando hablamos de una plurilateralidad, bueno, en este caso ya hablamos de contratos todavía más complejos, donde yo no me animaría a decir el tema de la constitución de una hipoteca, sino más bien me animaría a un leasing, factoring de repente. No, el leasing más que todo, ¿no? Tenemos también por ahí lo que son las buenas costumbres. Este es otro de los fundamentos del orden público. Y querramos o no querramos, nuestro Código Civil, por ejemplo, en varias partes habla de la costumbre, la equidad, los usos. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, de las limitaciones de buena vecindad. ¿Cuáles son esas? No tengo que hacer ruidos molestos, no tengo que emitir gases tóxicos poniendo en riesgo a todos los demás. Entonces son principios morales a los cuales pues nosotros como personas tenemos que ajustarnos a ellos, ¿no? Los usos y la equidad, fíjense cómo se ve reflejado, por ejemplo, en el artículo 517, el 520, hablando de la ejecución de buena fe. Ya falta de todo esto, ¿no es cierto?, según los usos y la costumbre. Pero no va a entrar en el examen. La doctrina, esto sí. ¿Qué es la doctrina? El concepto primario del cual se tienen ustedes que basar, libros. Pero ahora le tienen que dar una connotación a ese libro, ¿no? Vamos a decir, son los libros que escriben los autores. Feo va a sonar eso. ¿Qué tenemos ahí? Por ejemplo, la expresión de los estudiosos del derecho sobre ciertas materias e instituciones que se equipara a lo que sería la opinión pública en la política. Está bonito ese concepto, no está feo. ¿Qué vamos a decir nosotros? Podemos decir también lo siguiente. Es aquella interpretación que hacen del derecho los grandes maestros, jurisconsultos, especialistas en un área específica. Con la finalidad de llenar vacíos jurídicos, aclarar contradicciones, que puedan encontrarse en la norma. Vacío jurídico. Vacío jurídico. Obscuridades, contradicciones. Para aclarar una norma, dándole a su vez dinámica. Lo que pasa es lo siguiente: cuando nosotros hablamos de la doctrina, se dice que la doctrina en realidad es aquella que le da un movimiento, una hermenéutica al derecho o a la ley, porque la ley es estática. Uno de los perjuicios de la codificación es que tardamos muchos años en pasar a una nueva etapa de codificación. La ley se tranca mucho tiempo. Miren, si hablamos de los códigos Banzer, son de la década de los 70, finalmente en la década de los 10 entramos a los códigos morales, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? Más de 40 años para cambiar de códigos. Mientras que la compilación se dice que tiene más dinámica, ¿no? Pero para subsanar esto, nosotros ¿qué tenemos? A la doctrina.
La jurisprudencia. Examen de constitucional. No. ¿Había esa pregunta? ¿Qué han dicho? ¿Cómo han contestado? ¿Por qué están aquí? Está bien. Más sincero imposible. ¿Y usted cree que va a poder copiar en sí? No. ¿Y usted cree que pudimos copiar en constitucional? Sí, creo. No. Ni en penal. Ni en penal. Capaz Bien que grabado. usted dice. ¿Cómo? Bien, ¿qué vamos a decir de la jurisprudencia? Entonces, ¿qué colocaron? Pues han contestado la pregunta. Resoluciones Conjunto que de- emiten los altos tribunales. Que Resolución del Tribunal Supremo y sentencia en el Tribunal Constitucional. Bien, ¿qué vamos a decir? Chito, por favor. Son todos aquellos fallos judiciales. Eso mismo. Eso dice, pero ¿para qué preguntan? Son todos aquellos fallos. Judiciales. Fallos judiciales constantes y uniformes. En casos análogos, similares o parecidos. caso análogo. Similares o parecidos. Que en stricto sensu, y ahí hacen una división, vamos a hacer stricto sensu y lato sensu. Sentido restringido, sentido amplio. En castellano. ¿Qué fallo? Que en stricto sensu, en sentido restringido, son solamente emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sí, ¿por qué no resume? SP. Cuya principal característica es que estos son de carácter vinculante. ¿Qué significa eso? Para todos. Cumplimiento obligatorio para todos. Estos son, ya veríamos. Estos son de cumplimiento obligatorio para todos, vinculante. El lato sensu, en sentido amplio. ¿Qué? ¿El acto? El acto. ¿El acto un seno? ¿Ahora qué? ¿Va a haber un receso? No. No se preocupen, obvio que va a haber un receso, tranquilo. El acto. Dice una consulta, por ejemplo, que No, no se paga de acuerdo a no sé, $50. Reformula. Una pregunta que dije. Sí. Ya una pregunta. Ah, como es mi estudiante, yo tengo la obligación de contestarle. Ya una pregunta dice. En el examen, si usted por ejemplo me pregunta qué es jurisprudencia, tenemos que escribírselo estos 4 renglones. Falta todavía otros 4, anota. Con El lato sensu. Con razón los del examen salieron con ampolla los dedos. Ay, pobrecito. Por eso de vez en cuando una escobita hay que agarrarse a hombre o mujer para fortificar los dedos. Dicen yo trapeo ya. ¿Trapea o la trapea? Cada cosa. Entonces está capacitada para el examen. No se preocupe. Ahí la vamos a trapear. Bien, entonces, en sentido amplio, emitidos por los altos tribunales de justicia. ¿Y esto cómo sería? Eso es stricto sensu. Ahora, ¿cómo sería este? Solo por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? En cambio, en este otro campo están, llámese, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, Emitido por los altos tribunales de justicia. llámese Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental. Tribunal Agroambiental, y aquí ya meten más cosas pues ustedes. Los tribunales departamentales de justicia, porque no debemos perder de vista que en la actualidad los procesos extraordinarios solamente tienen 2 instancias, haciendo necesario que creen jurisprudencia, y eso
de Yapa, pues, ¿no? Porque en la actualidad. Eso no entra en el concepto, ya. Entonces, ¿Qué dijo doctora Pasa? cuya principal característica es que estos son netamente referenciales. O sea que no es de cumplimiento obligatorio, el juez solamente lo va a tomar como una referencia. El propio Tribunal Constitucional, por cierto, ha sacado varias sentencias constitucionales que ha establecido que una de las principales funciones del Tribunal Supremo de Justicia es generar jurisprudencia nacional. Nos faltan otras fuentes, pero las veremos después. Esto no, esto tampoco. Tampoco. Directo a la pregunta de Claro. Sí, tiene toda la persona. Casi. Nosotros también vamos a tener 100 preguntas listas. 100 preguntas previo. Está ahí ya en plataforma una base de preguntas. 150. 150 preguntas. Ah, en 160. Y el 80% entra de las preguntas. De las personas. Es una base de estudio, ¿no? No necesariamente salen todas las preguntas. Doctor, antes de que sobre el derecho a la fuente, Sí. bueno, está bien la ley, jurisprudencia, las costumbres, ¿no?, que hacemos, pero mi duda es aquí en doctrina, son aquellas interpretaciones que realizan, digamos, autores conocidos. ¿Cómo pueden hacer la ley de ahí? O sea, digamos, el gobierno ve una falencia y toma en cuenta ese criterio. ¿Cómo emana la ley de ahí, digamos, de ese Como la criterio? doctrina es una fuente del derecho, no es fuente de la ley, es fuente del a la derecho. doctrina, sí. Ya, le explico. Lo que pasa, por ejemplo, es lo siguiente. El antiguo Código de Procedimiento Civil, cuando hablaba de las partes, solamente reconocía al demandante y al demandado. Y el juez como imparcial, ¿no? No es parte, es sujeto procesal, pero no es parte. Entonces la doctrina ha señalado que es importante poner dentro de las partes al tercero, ¿no? El antiguo Código Procesal Civil, en su artículo 50, no lo reconocía y no lo dejaba participar a no ser que ya esté todo fregado. Si sale una sentencia y lo afecta, recién podía entrar a hacer apelación. Antes, si él entraba, ¿qué hacía el juez? De un plumazo. Artículo 50, fuera de aquí, usted no es demandante ni demandado. ¿Dónde está el tercero? La doctrina se ha encargado de desarrollar todas las clases de intervención de terceros que existen, ¿no? Entre la forzada, la voluntaria, todo eso que vamos a repasar conmigo, ¿sí? Bien. Otro aspecto. La doctrina, por ejemplo, dice, no se llaman medidas preparatorias. El término correcto son diligencias preparatorias, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta doctrina? Provoca que el legislador corrija, ¿no? La doctrina, por ejemplo, antes solamente hablaba de costas. Ahora el artículo 224, al igual que la doctrina, o sea, la ley solamente hablaba de costas, la doctrina habla de costas y costos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto influye en el legislador? El legislador no sabe hacer nada porque el legislador no es abogado, ¿no? Lo que hace la comisión es contratar profesionales destacados del medio para que ellos hagan el proyecto del nuevo Código Civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos son los que en base a la doctrina van a ir metiendo todo esto en la ley, ¿sí? Y los legisladores que hacen, presentan el proyecto, lo debaten y levantan la mano. Intervienen en el acta, ¿no? Antes de hacer una ley, entonces participan ahí, digamos. Sí, ¿no? El nuevo Código Procesal Civil tiene dos comisiones redactoras, ¿no? Una que se hizo pues en la década de los 90, ahí estaba el doctor Kenny Prieto Melgarejo, estaba el doctor Cordero, y había uno que era discípulo, dicen, de Vescovi. Jorge se llamaba, pero yo me olvidé el apellido, ¿no? Jorge, por un amigo que yo tenía de barrio, por eso lo recuerdo.
Y tenemos la segunda comisión codificadora, donde está José César Villarroel, Andrés Valdivia Calderón de la Barca, ¿no? Que son estos de la década pues, del presidente Morales, ¿no? Años 2012, 2013, que es cuando se han trabajado estas leyes. ¿Dijo algo, señorita? No le quería, pues, el más Reimer me dio. Ah. No le hagas caso de ubicar. Me enamoró de Borre. Sí, no falta mucho. Entonces a las 11 menos cuarto vamos a hacer el receso de 15 minutos. ¿Ya? 11 menos cuarto. Planifíquense por si quieren ir a comer algo. O qué sé. Bien, de las personas individuales. La definición de persona, ¿no? Algo también bastante básico. ¿Qué tenemos por persona? Se entiende que es todo ser o ente. No nos olvidemos que ahí ya incluimos a lo que son las personas jurídicas o colectivas. Capaz de adquirir derechos y obligaciones. Y por ende somos pues los titulares de las relaciones jurídicas. Así también tenemos otro concepto que se llama la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Bueno, técnicamente es esa aptitud que nosotros tenemos de ser sujetos de derecho para el Estado. Es aquella aptitud que tenemos de ser sujeto de derechos para el Estado. Es como más o menos acreditar al Estado de que yo existo, ¿no? Eso es la personalidad. Y como yo existo, pues soy sujeto de derechos y obligaciones. Si bien se nos considera personas desde el momento de la concepción, el inicio de la personalidad se dará en el momento de nuestro nacimiento. Si nacemos lamentablemente sin vida, pues todos esos derechos expectaticios se irán por el tacho y jamás hemos llegado a ser personas. Eso se puede poner en el examen. El tacho, no. La muerte sí. ¿De dónde viene la palabra persona? Esto deriva de personaje, ¿no es cierto? Y se designaba la máscara que usaban los actores en los teatros en Roma para personificar pues a los distintos personajes. En cambio hoy entendemos a persona como sujeto activo o pasivo indistintamente en el mundo de las obligaciones. Igual la atribución de derechos, si no. Persona es todo ser o ente, aumente en el tema de ser o ente, ¿no? Capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. La típica definición. Aquí vamos a desarrollar una pregunta que no solamente puede estar en el examen de grado o en el examen que van a tener para este módulo. Esta pregunta se la van a hacer siempre cuando ustedes estén postulando a un banco, a una institución pública, privada. Siempre está esta pregunta por norma. Realice la diferencia entre personalidad jurídica y personería jurídica. En otros países van a encontrar diccionarios jurídicos de argentinos, uruguayos, etc., donde no dan distinción a estos términos.
Es decir, que prácticamente son sinónimos: personalidad jurídica y personería jurídica. La respuesta correcta se encuentra en el diccionario de la lengua española. Ese es el que responde con claridad qué es personalidad jurídica y qué es personería jurídica. Y ojo que nuestra normativa interna está en pos a esas definiciones, porque inclusive en Bolivia existe la ley de otorgación de personalidades jurídicas. ¿El diccionario qué dice? En lengua española. Pero no nos va a decir. Tenemos que comprarlo. Acabamos de señalar qué es la personalidad jurídica. La personalidad jurídica consiste en el hecho de demostrar nuestra existencia como personas frente al Estado. De demostrar que somos sujetos de derecho frente al Estado. Entonces, ¿cómo acredito yo, Marco Antonio Reyes Gutiérrez, mi personalidad jurídica? ¿Con qué documento? ¿O documentos? Cédula de identidad, ¿qué más? Certificado de nacimiento. Puede ser mi RUN, en aquellas épocas, ¿no? Sí. ¿Por qué no mi licencia, mi libreta de servicio militar, mi certificado de nacimiento, ¿no? Mi certificado de nacido vivo? Eso Estado no civil. lo tiene. Ahora, ¿cómo una persona jurídica acredita su personalidad jurídica? Ojo, que Juan Pueblo dice: hemos logrado la otorgación de nuestra personería jurídica. O le dicen: pero saque su personería jurídica. Eso está mal, eso lo dice Juan Pueblo. No, nosotros no somos Juan Pueblo, nosotros somos los especialistas en el área del derecho. Lo que quiere decir que nosotros manejamos con precisión la definición. No se llama personería jurídica, se llama personalidad jurídica. Dependiendo del tipo de persona jurídica que seamos, por ejemplo, si somos de existencia necesaria, ya vamos a ver la clasificación, no se preocupen, será pues mediante la ley de nuestra creación, ¿no? Somos una empresa pública que ha sido creada mediante una ley. Puede ser también creado mediante decreto supremo. Y si somos de existencia posible, o sea, aquellas que están destinadas a la iniciativa privada, si somos una empresa, además de nuestra minuta de constitución, será pues nuestra matrícula de comercio, otorgada por el CEPREC. Y dependiendo ya de la empresa, puede ser el representante legal, digamos, como requisito, ¿no? Ya vamos a llegar ahí. Si somos, por ejemplo, una fundación, depende de qué nivel de presencia tenemos a nivel nacional. Si solamente vamos a funcionar en Santa Cruz, bueno, la otorgación de nuestra personalidad jurídica la dará la gobernación. Si somos una entidad que va a tener presencia nacional, la va a dar el gobierno central a través del Ministerio de la Presidencia en el Viceministerio de Autonomías. Eso dice la ley de otorgación de personalidades jurídicas. Por eso es muy gracioso, muchos abogados cuando hacen contratos con una persona pública, lo primero que ponen: empresa con NIT. El NIT no es un documento que acredita su personalidad jurídica, es el número de registro de comercio, tu matrícula de comercio. Ese es como nuestro carnet de identidad. Disculpe, dice usted que cuando es una empresa que está en varias partes de Bolivia la otorga el Estado.
No, no hablamos de empresa. Hemos hablado de asociación, Asociaciones, ¿ya? fundación, comité, ¿no? ¿Ya? Si tiene presencia nacional, es a través del Ministerio de la Vicepresidencia. ¿Qué es presidencia, no? Sí. A través del Viceministerio de Autonomías. Ministerio de la Presidencia a través del Viceministerio de Autonomías. Entonces no se llama personería jurídica, se llama personalidad jurídica. ¿Qué es la personería jurídica? La personería jurídica es el poder de representación que tiene una persona por otra. Es el poder de representación que tiene una persona por otra. Cualquier poder, doctor, o sea, me refiero, Un abogado. yo tengo un vehículo, ¿no? Y él normalmente uno se choca en el mercado, digamos. Le da un poder y el otro es el que me vende, se refiere tanto así a ese tipo de poder. Ese tipo de poder. Claro. No tanto para la disposición de un bien, ¿no? Pero entra. A ver, por ejemplo, mire, tenemos por un lado lo que es la representación legal. Por ejemplo, hablemos de esta persona jurídica que se llama asociación NUR, ¿no? Por ley, por imperio de la ley, la asociación NUR debe contar con un representante legal. ¿Por qué se llama representante legal? Legal viene de ley. Por imperio de la ley obliga a que sí o sí esta persona que se llama asociación NUR cuente con un representante legal. Eso no significa que la palabra legal dé alusión a un abogado, no. Estamos hablando de, puede ser pues un profesor, puede ser un licenciado en educación, puede ser un administrador, un economista, puede ser un abogado también. No sé qué profesión tendrá pues, nuestro rector, ¿no? ¿Alguien sabe? El licenciado William Shaobi. Si usted no lo sabe. Menos usted, menos yo. Bien. Entonces, por ley, sí o sí deben tener un representante legal. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, chicos, miren, les he traído una sorpresa, viene a visitarnos el señor Incruz S.A. Pase, señor Incruz S.A. O sea, no existe, es una ficción de la ley. Por eso es que la ley te obliga a que cuenten con un representante legal. ¿Sí? Él es el que ejerce la personería jurídica porque es la representación de otra persona. ¿Cuál es la representación convencional? Convenio, pacto, contrato. Esto no es porque la ley te obliga, esto es porque la parte quiere, las partes quieren. Viene el cliente a la oficina y dice, ¿cómo está, doctor? Quiero que me haga mi proceso de divorcio. Ah, ya, muy bien, perfecto. Quedamos en un precio. Ah, pero un favor, doctor, por tema de trabajo, no sé si usted se puede encargar de todo. No, vaya a las audiencias, conciliaciones, etcétera. Todo lo que tenga que ver, por favor, usted. ¿Le puedo hacer un poder? Claro que sí. Ese es un poder, no es una representación legal. Es una representación convencional. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy ejerciendo un poder de representación. Eso es personería jurídica. Entonces, Ahora sí no pueden ustedes permitirse el confundir estos conceptos. Está bien que Juan Pueblo hable como habla, pero ustedes siempre hablen con propiedad. Y ojo, ya les dije, este examen no solamente es para, esta pregunta no solamente es para esto, es para donde ustedes vayan a postular cuando busquen trabajo. Protección a la vida, a los derechos y del que está por nacer. Si bien el inicio de la personalidad comienza a partir del alumbramiento, nuestro Código Civil considera persona pues desde el momento de la concepción. Por eso es que, por ejemplo, la interrupción de la gestación en nuestro país en algunos casos está considerado como delito. Aborto. El aborto.
Al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y para ser tenido como persona basta nacer con vida. Aquí hay una presunción también de nuestro Código Civil. Se presume que todos nacemos con vida. Es una presunción de carácter juris tantum, es decir, que es válida mientras no se demuestre lo contrario. Eso tiene importancia en tema de derecho sucesorio. Por decir algo, ¿no? Yo tengo esposa, tengo hijos, tengo herederos forzosos. Tengo una relación extramatrimonial donde hay consecuencias. Raquel, con su baile espectacular que tiene, bueno, pues me conquistó y quedó embarazada con consecuencias, ¿no? Y yo muero, ¿no? Yo muero. Raquel no me puede heredar porque no es mi esposa, ¿no? Tampoco estamos en unión conyugal libre de hecho. Tendremos que ver si nace el niño, ¿no? Porque ¿qué pasa si el niño muere en el alumbramiento? Vamos a tener que hacerle una autopsia, ¿no? Le cortamos por aquí, por acá, le sacamos los pulmones, lo cortamos en cuadraditos, lo metemos a un lavador, apretamos y si salen burbujitas es que inhaló y nació con vida, ¿no? Pero murió instantáneamente. Esos segundos que ha tenido de vida permite que la madre de ella pues herede al menor instantáneamente. Un menor que ya me ha heredado a mí. Ahora, si lastimosamente nació muerto, pues simple y llanamente no le toca absolutamente nada. Entonces, la personalidad, ya sabemos que es aptitud para llegar a ser sujeto de derechos y obligaciones. Por eso decíamos, es la forma que existe para que nosotros